Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, de aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 en adelante. Padre Jehová, te damos gracias por permitir que en esta noche podamos estudiar tu palabra. En el nombre dulce de Jesús y por el poder tuyo, Santo Espíritu. Amén, amén. Vuelve la palabra aquí a recordarnos el estudio de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Dios nos habla que los ángeles son creaciones de Dios, ángeles preciosos, hechos por el Señor, con los que no podemos hablar, pero que sí los envía Dios para ayudar y bendecir a las iglesias, y a nosotros como iglesia personalmente, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y a la iglesia en general a través de la historia de la iglesia y de los tiempos, en los 7 tiempos, desde que el Señor se va hasta que vuelva, divididos en los cambios que ha ocurrido. No son tiempos divididos entre 7 los años, sino los tiempos y los cambios que ha ocurrido, que corresponden impresionantemente a las cosas que dice cada tiempo de la iglesia, cada iglesia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esta es la última iglesia, la séptima iglesia, igual que las otras. Cada uno de nosotros nos podemos identificar de una forma personal con cada iglesia, o nos podemos identificar como la iglesia en general, el tiempo que vive la iglesia. El libro de Apocalipsis es un libro en el que Dios nos invita a leer, ¿no? Dice ahí en el 1:3: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice en la Odisea. La Odisea era una iglesia próspera, era una ciudad próspera, ¿no? Era próspera porque en ella se juntaban dos rutas, pero tenía allí, pues, importante que recordar, una famosa escuela de medicina que hacía cosas para la sanidad de los oídos y colirio para la vista. Y también tenía que recordar que esta iglesia hace un acueducto que traía desde aguas termales, aguas calientes, había allá, la gente también iba allá como para el placer, y porque era una ciudad próspera en mansiones, aún sus ruinas existen, y la gente iba porque había allí como solo cosas de la carne, como el placer, había un estadio, había un hipódromo, había teatros y pues obviamente los baños termales, que eso es Turquía, una parte de Turquía, y todavía existe. Colosenses es en el capítulo 4, en el verso 2 y 3, nos habla algo importante de la Odisea, y es que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Colosenses, en el verso 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Se refiere a los colosenses, pero dice: porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Colosas y la iglesia de la Odisea eran muy, y las pueblos, las ciudades de Colosas y la Odisea eran muy cercanas. Y se vuelve a decir ahí en el 15: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de la Odicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esa carta de la Odisea no aparece en la Biblia, se dio a perder, o Dios no quería que la tuviéramos, porque pues Dios lo que quiere no lo da, dice la palabra allí. He aquí el amén. Jesús es el sí, es el amén, ¿no? La Biblia lo dice, que Jesús es el amén. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 20: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ante la identificación del Señor Jesús acá, de que es el amén, ¿no? El testigo fiel. Ya lo habíamos estudiado ahí en el Apocalipsis 1, refiriéndose al Señor Jesús como el testigo fiel. Esa es una palabra muy linda, y que nos hace saber que en Jesús podemos confiar, ¿no? Que no, ninguna cosa que Jesús ha dicho
dejará de cumplirse ninguna cosa que Él es el amén, el verdadero, el testigo fiel, el primogénito de todo. O sea, es tremendo eso, ¿no? Apocalipsis 1:5 dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Dice la palabra acá, el testigo fiel y verdadero, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice allá en el libro del Éxodo, cuando Moisés va a preguntar, ¿cómo va? Moisés pregunta, si el pueblo me pregunta quién me ha mandado a liberarlos, ¿yo qué diré? Entonces Jehová Dios responde, diles que yo soy el que soy, o sea, Jesús es Dios. Y si no fuese Dios, y aclara allí, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, si Jesús no es Dios, no podríamos creer en Él. La oración Shemai, que está también en la Biblia allí ¿en qué? En Deuteronomio, en el 6, 4 y 5 habla eso, ¿no? O sea, no podemos pensar y ir delante de Dios y nosotros no creer que Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Les dice la palabra acá que en Él y para Él y por Él y en Él subsisten, fueron hechas todas las cosas, ¿no? Todo hecho fue para el Señor Jesús. Nosotros leemos ahí en la iglesia de la Odisea que Jesús es el principio de todo. Y dice esto, yo conozco tus obras, vuelve Dios a recordarnos que nos conoce plenamente, que escruta el corazón y los riñones. Usa un término que era muy conocido para los de la Odisea, porque traían el agua caliente de esos pozos termales y a la ciudad por el medio de ese acueducto y el agua ya no llegaba fría, pero tampoco llegaba caliente, entonces era tibia. Entonces dice la palabra, yo conozco tus obras, que eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Hay personas que reaccionan con enojo a que les digan fanáticos, porque pues la palabra fanático a veces tiene que ver con falsas doctrinas o cosas así. Pero si la palabra fanático tiene que traducir con pasión, pues es lo que espera el Señor que tengamos por Él, ¿no? Que seamos pasionales con el Señor. Si hemos entrado en su camino, no va a llevar con Él a alguien que no le ame con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Dice, pero cuanto eres tibio, o sea, ni frío ni caliente, un día estás con ánimo, el otro con desánimo, entonces no eres de un lado ni del otro, dice Dios que te vomitará de la boca. Esa es una acción de repulsión, ¿no? El agua fría es refrescante, la caliente es agradable para tomarla con, bueno, las cosas tibia, produce vómito, expulsión de todo lo que hay, como sacar, echar fuera lo que dice el Señor. Dice, ¿por qué tú dices, por qué Dios quiere vomitar la iglesia de la Odisea? Dice, ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad? Una iglesia que, a diferencia de las otras, vendía el placer, vendía la maldad y todo, pero autosuficiente como ella sola y llena de orgullo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Igual la suficiencia se las daba al creer que las cosas materiales y lograr mansiones y templos representaba que ellos estaban bien con Dios. O sea, esta iglesia de este tiempo es muy parecida a la Odisea, porque ahí estadios casi que son iglesias que parecen estadios y llenas de lujos y cosas y la gente cree que porque hay prosperidad material, entonces hay prosperidad espiritual. Dice que esta iglesia decía que no tenía necesidad de nada, que se había enriquecido y no sabía que era una desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. O sea, se puede ser rico por fuera, pero se es pobre en nuestra relación con Dios. Bienaventurado doblemente bendecido, bienaventurado que la bendición Dios la vuelve maldición, como Dios dice allí en Malaquías.
al final yo convertiré sus bendiciones en maldiciones. Miserables, o sea, lo que tenían era miseria, pobres, ciegos, porque como es una iglesia donde se presume vender colirio para los ojos y desnudos, o sea, ya es una vergüenza todo lo que hay en esta iglesia. Cuando Adán y Eva pecan, entonces viene el Señor y los busca, ellos se han escondido y dicen que están desnudos. ¿Cómo saben que están desnudos? Porque habían se separado de la presencia de Dios. Es una como un estar vulnerables porque se ha quitado la relación con el Señor y estamos vulnerables más que físicamente, espiritualmente. Entonces esta iglesia era una iglesia vendida al pecado, a la maldad, era vulnerable a todo porque ya había abierto puertas para todo. El enemigo siempre viene, déjame entrar, es una cosa pequeñita, te pone la punta del pie en la puerta y cuando abres entra el infierno. O sea, estaban desnudos con relación a Dios. Dice, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, es lo que nos dice a todos, que mi compresor refinado en fuego, o sea, que seas verdad, que no que se pruebe todo lo que parece que eres y resulta que no eres, cuando viene la tribulación, cuando vienen las cosas que nos hacen saber si nuestra fe es sólida o no la es, pierdes la fe y caes renegando del Señor, te apartas de Él. Primero le hablas a mucha gente y luego le dices a esa misma gente que ya no eres de Cristo, una cosa tremenda, ¿no? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, nuestras riquezas están en nuestro trabajo al Señor, que realmente el trabajo lo hace el Señor a través de nosotros con el Espíritu Santo, pero en el humillarnos delante del Señor y dejar que nos vista de vestiduras blancas, que limpie nuestro interior, que nos llene de santidad y verdad, que haya pureza, que haya limpieza de corazón como una de las bienaventuranzas, ¿no? Dice, y que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, que son las buenas obras, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, de estar separado completamente de Dios. Aníbal se vean que estaban desnudos porque han desobedecido, la desobediencia, pues nos separa de Dios. El pecado es estar separado de Dios, entonces estamos desnudos. Y unge tus ojos con colirio. El aceite es el que puede darte la visión de las cosas, de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, de las cosas como Dios las ve para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que ama. Esa palabra ya la conocemos. El Señor castiga y reprende al que recibe por hijo. O sea, el plan de Dios es que nosotros nos formemos. Esa reprensión, ese castigo es para salvación porque Dios no quiere que las almas se pierdan, sino que corran al arrepentimiento. Dice la palabra, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios es un Dios celoso. La Biblia dice ahí en los mandamientos que no te hagas imágenes porque Dios es un Dios celoso. Dice que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El celo es un sentir de cuidado, ¿no? Y deberíamos tener el mismo para con Dios. O sea, de tener el cuidado de no ofender a nuestro Dios, de amarlo con celo, de estar todo el tiempo pendientes, de agradarle, de que en lo que todo lo que hacemos y todo lleve a que la gente le dé la gloria a Dios, que nosotros mostremos esa gloria de Dios. Entonces nos manda a arrepentirnos, un arrepentimiento que significa un cambio, salir de ese orgullo, de esa autosuficiencia y cambiar realmente, buscar al Señor mañana, tarde y noche, ayunar, vigilar, compartir, obligar nuestra carne a verse, leer la palabra, leerla no como un libro de texto, sino para conocer más al Señor a través de los evangelios y de todo y darle la gloria y la honra. Dice acá, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. O sea, era una iglesia autosuficiente y no dejaba entrar al Señor. El Señor es caballero, golpea pero no empuja, golpea la puerta de tu corazón de todas las formas. Oyes su voz y si abres la puerta entra Él y cenará con nosotros, una intimidad el Señor con nosotros. Pues vamos a recordar que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que es el dueño de todo y que le aceptamos que sea el dueño de nuestra vida, abrimos nuestro corazón y declaramos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Esa relación con el Señor va pidiéndole que la sangre de Jesús cubra nuestro pecado y que el Espíritu Santo llene nuestra vida.
Recordamos que nosotros creemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero realmente es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. La Biblia habla en muchas partes de uno, como ahí en la oración Shemai. Oye Israel, Jehová uno es, en Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Pero esa palabra uno traduce una unidad de varios, ¿no? Como cuando el Señor dice en algún capítulo, el pueblo es uno, o sea, no es que son varios, pero ser uno. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. El Señor Jesús es el primogénito de toda la creación. No es que el Señor fue creado como toda la creación, no. Lo que quiere decir es que la prioridad de la creación, la prioridad de todo, o sea, el Señor Jesús hizo las potestades, hizo todo lo visible y lo invisible por Él y para Él, y en Él subsisten, o sea, es una palabra que es muy grande y muy poderosa. Existen sectas y con la posibilidad de la pérdida del alma, donde a Jesús no lo consideran Dios, y entonces eso sí es muy grave. Y entonces esas sectas son como los testigos de Jehová, e incluso los judíos no reconocieron a Jesús como Dios. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces tomaron piedras para matarlo, para apedrearlo, o sea, cosa horrible. Entonces tienes que tener claro que Jesús entrará a ti y entra es Dios, siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Dice la palabra, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay un trono allá en el cielo, allá compartirás ese trono con el Señor. Así como yo vencí, me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice ahí en Juan 17, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. O sea, Dios quiere que estemos allí con Él toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor, porque no nos lo merecemos, porque el amor ágape es una elección y no un sentimiento, y el Señor eligió amarnos, no importa que fuésemos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos manda a esforzarnos, a esforzarnos grandemente por poner en obra lo que nos ha enseñado. Yo quiero que veas que las iglesias marcan el tiempo en que el Señor se va para el cielo y vuelve. Cada una de esas iglesias existía en Asia ya, y a cada una de esas iglesias le corresponde cada una de estas cartas. Pero en este tiempo, porque la palabra es un presente continuo, Dios nos está hablando, y la iglesia con que más se identifica esta iglesia de Fines con la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que presume de conocimiento, de teología, de todo. No, ella es rica, y siendo así rica, es amadora del mundo como nadie, y está basada en querer ganar dinero. La gente no quiere escuchar del pecado, sino quiere escuchar de prosperidad y de doctrinas de eso, ¿no? Jesús nos habla de que va a volver, nos habla de que nos esforcemos, de que nos preparemos, porque Dios es bueno y nos ama, pero no llevará con Él nadie que no sea santo. Padre, te damos gracias por la palabra. Te pedimos que la grabes en nuestro corazón, que nos pongas, Dios mío, como un sello en tu brazo, como una marca en tu corazón, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.